nuestros abuelos siempre hablan de la guerra civil? En esta clase te traigo las claves principales para entender la guerra civil, por qué ocurrió, cuál fue su desarrollo y sus principales consecuencias. Si estás preparado, sigue adelante. La Guerra Civil Española fue uno de los conflictos más importantes de la historia de España. Realmente fue un conflicto que marcó mucho a la sociedad, ya que se trata de una guerra fratricida, es decir, entre los propios españoles, entre propios hermanos. Por eso fue una guerra tan devastadora y que marcó tanto a la sociedad. En esta imagen podéis observar un conjunto de milicianas, de soldados, mujeres soldados, porque durante la guerra civil incluso hubo que echar mano de mujeres y de jóvenes para poder combatir. Bueno, estos serían unos apuntes para estudiar la Guerra Civil Española. Vamos a ir describiendo un poco las causas, los bandos, desarrollo militar, qué ayuda tuvo cada uno de los dos bandos y posteriormente la evolución interna tanto del bando republicano como del bando sublevado, para terminar con las consecuencias. La guerra civil tiene unas causas bastante profundas que nos llevan a analizar el panorama español en la época. Había un enfrentamiento muy profundo entre las izquierdas y las derechas en el marco europeo del surgimiento de los totalitarismos, es decir, del fascismo italiano, del nazismo alemán. O sea que hay ahí como una especie de contraste y de rencillas entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha, y es algo ya muy profundo dentro de España. Por otro lado, el descontento de las clases altas, sobre todo los grandes propietarios, que con la Segunda República habían visto disminuir su patrimonio, ya que se habían repartido algunas tierras o se había empezado la reforma agraria. Por supuesto, también el descontento del clero, de la Iglesia Católica, que se había visto tan maltratada durante la Guerra Civil Española debido a los ataques anticlericales, sobre todo del año 1931. Sin embargo, el detonante de la Guerra Civil Española fue la muerte de José Calvo Sotelo, un diputado monárquico en las Cortes que fue masacrado a tiros en la calle, y al ser monárquico, al ser de derecha, digamos que fue como la explosión que va a motivar el surgimiento de la Guerra Civil con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Por lo tanto, en esta fecha, el 18 de julio del 36, un grupo de militares va a encabezar un golpe de Estado que va a surgir en las tropas del norte de África, del protectorado de Marruecos, y que se va a extender a varias partes de la península. Entre esos militares pues estaban, además de Francisco Franco Bahamonde, Emilio Mola, Queipo de Llano en Andalucía, José Sanjurjo, Millán Astray, entre otros muchos, ¿no? Bien. Este golpe de Estado militar va a ser llamado el Alzamiento Nacional por los golpistas y va a dar comienzo a la Guerra Civil. Entre los dos bandos que podemos destacar tenemos al bando nacional, también llamado bando sublevado, y posteriormente, cuando alcance su liderazgo, va a ser llamado bando franquista, porque Franco va a convertirse en el líder del movimiento nacional.
Este bando es apoyado sobre todo por la mayoría de los militares y los mejores militares, por cierto, la Iglesia Católica, los carlistas, los monárquicos y los falangistas. La Iglesia Católica en todo momento va a estar apoyando a Franco porque, bien, como ya he dicho antes, se había mostrado bastante maltratada, perseguida incluso en los periodos de izquierda de la República. Veis esta imagen de Franco que sale bajo palio de la Catedral de Sevilla con el arzobispo de Sevilla. Es decir, es una foto que demuestra mucho el acercamiento entre la Iglesia Católica, entre la jerarquía eclesiástica y el caudillo, o como todo este conjunto de eclesiásticos, de cardenales, junto a otros militares, están haciendo el saludo fascista a Franco. Por lo tanto, podéis ver aquí dos de los pilares básicos del franquismo, como son la Iglesia Católica y los militares. El otro pilar fundamental son los falangistas. Falange Española es una organización, un partido creado por José Antonio Primo de Rivera en el 1934. Es un partido de corte fascista y que va a ser el eje fundamental de la guerra civil como soldados y también posteriormente del franquismo, sobre todo en su primera etapa. La Falange Española va a ser el único partido permitido. En cuanto al bando republicano, es apoyado por la gran masa obrera, es decir, los obreros, los trabajadores apoyan a la izquierda, lógicamente, también los partidos regionalistas y nacionalistas, tanto en Cataluña como País Vasco, la burguesía media, es decir, las clases medias, aunque no todos, y también todos los socialistas, comunistas, anarquistas, es decir, ahí englobamos a todo lo que es la izquierda española. Bien, vamos a ver ahora el desarrollo militar de la guerra, un poquito las fases de la guerra. Para ello vamos a utilizar este clásico mapa de las fases de la guerra. En azul están representadas las tierras dominadas por el bando nacional o sublevado. En rosa, las partes dominadas por la Segunda República. Recordemos que la República es el gobierno legítimo, elegido en las urnas, y que los golpistas están intentando, mediante un golpe de Estado típico, el pronunciamiento típico del siglo XIX, están intentando poner un cauce más racional a la República debido a los desórdenes que había últimamente y a las diferencias entre izquierdas y derechas. Entonces, la idea inicial era simplemente rectificar la República, no era cambiar de régimen. Como veis, el golpe de Estado triunfa, aparte en el protectorado de Marruecos, en algunas zonas del sur, como Sevilla, la zona del Campo Gibraltar, Córdoba, y el centro norte de España, las zonas, una buena parte de Aragón, Navarra, Castilla la Vieja y parte de Galicia, ¿vale? Los movimientos de tropas al principio se van a dirigir directamente hacia Madrid. Por un lado, Franco entra con sus columnas a través de Sevilla, Badajoz, dirigiéndose a Madrid, y por otro lado Emilio Mola, el general Mola, hacia el sur desde Pamplona, que es donde tenía su base. Por lo tanto, el objetivo era tomar Madrid cuanto antes, en julio del 36, y acabar rápidamente con la guerra. Sin embargo, la República se va a organizar rápidamente, va a organizar algunas ofensivas desde Cataluña, donde ya se está dando una revolución social comunista, y va a fortificar Madrid para que de ningún modo los nacionales puedan entrar a la ciudad. Se organizaron barricadas, se organizaron resistencias populares, y al grito de "no pasarán", el fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo, van a organizar la resistencia de la ciudad. En principio Madrid no va a caer. Por lo tanto, el avance hacia Madrid se va a ver frustrado y se van a desarrollar una serie de batallas alrededor, como la de Brunete, la batalla de Jarama, y la República se va a trasladar a Valencia y a Barcelona posteriormente
donde su gobierno va a ser más seguro. En la primavera de 1937, el bando sublevado va a dirigir su punto de mira hacia el norte. La zona del Cantábrico es conquistada desde la meseta, porque esta zona era la que nutría de la principal industria al país. Entonces, muy importante dominar el norte. Como veis, se están dando las batallas en torno a Madrid, Guadalajara y en el Jarama. Poco después se va a mantener la lucha. Veis que la República está cada vez más confinada a la zona del Levante. Y en torno a marzo-abril del 38 se va a producir la batalla del Ebro, el avance hacia Teruel, hacia el Mediterráneo, desde el interior. Madrid sigue resistiendo todavía, pero con la batalla del Ebro el bando nacional logra una gran victoria. Fue una batalla épica que duró bastante tiempo y que va a partir en dos la zona republicana, como veis, el sureste por un lado y Cataluña por otro. Por lo tanto, los dos puntos de la República van a quedar aislados y ese va a ser la herida de muerte de la Segunda República. Mientras tanto, ya se ha producido el avance también hacia el Mediterráneo aquí en Málaga. En Málaga se va a producir uno de los episodios más cruentos de la guerra civil. Veis en esta foto cómo los soldados italianos enviados por Mussolini para ayudar a Franco están asediando la ciudad. Málaga, la verdad es que estaba un poco colapsada porque estaba recibiendo refugiados de otros puntos de Andalucía. Y en 1937 se produce la desbandada. La desbandada fue la huida en masa de malagueños, malagueñas, dirección Almería por la carretera de la costa, porque sentían amenazada su vida ante la presencia de las tropas fascistas. El general Queipo de Llano se había encargado por radio de atemorizar a la población realmente, lanzando mensajes de terror absoluto. Y también ante la llegada de las tropas llamadas los moros. Los moros eran unas tropas de élite traídas por Franco desde África, que al parecer pues tenían una fama de ser bastante sanguinarios. Entonces mucha población civil escapa hacia Almería entre calamidades durante una semana, siendo bombardeados desde el mar por los torpedos de los barcos italianos. Por lo tanto, el episodio de la desbandada, de la carretera de la muerte, como se le llamó también a la carretera de Málaga-Almería, es uno de los más llamativos de la Guerra Civil Española. También otro episodio llamativo fue el bombardeo de Guernica en la época de la conquista del norte. La Legión Cóndor, que era la aviación alemana, nazi de Hitler, bombardea por sorpresa la localidad vasca de Guernica en un día de mercado. La masacre fue absoluta. Hitler estaba probando su aviación en la Guerra Civil Española, preparándose ante la inminente Segunda Guerra Mundial. Y como podéis ver, Picasso inmortalizó en su cuadro archiconocido El Guernica este momento en el que la población civil es masacrada por los bombardeos de la Legión Cóndor de los nazis. Muy bien, retomando un poco el tema, por lo tanto, poco a poco se van acabando los reductos republicanos. Muchos republicanos huyen a Francia, entre ellos también Azaña, Manuel Azaña. Y en la frontera de los Pirineos se va a agolpar un montón de gente, ¿no?, queriendo huir del territorio español. El sureste, zona de Alicante, Cartagena, Valencia, va a ser la última zona en resistir, pero que finalmente va a caer ya hacia febrero de 1939. Por lo tanto, como podéis ver en los apuntes, el final de la guerra oficial fue el 1 de abril de 1939, cuando Franco lanzó su mensaje de que la guerra había terminado. Si nos vamos a la parte de ayuda internacional, la verdad es que la guerra de España dividió la opinión pública de Europa y del mundo,
Los nacionales recibieron ayuda de la Italia fascista, de Mussolini, y de la Alemania nazi, de Hitler. Los republicanos van a recibir ayuda de un ejército que se va a crear en Europa, que son las brigadas internacionales, compuestas por comunistas soviéticos, algunos soldados también de países democráticos europeos. Sin embargo, va a haber un comité de no intervención, una serie de países que se van a declarar neutrales, quizás por riesgo a las reacciones de Hitler en Europa, o miedo al comunismo desde Rusia, que se estaba extendiendo, ¿no? Lógicamente. Y entonces va a haber un comité de no intervención que va a decir, ojo, nosotros no vamos a formar parte de esto, no vamos a entrar en la guerra, no nos pringuéis, no nos metáis. Va a haber muchos voluntarios también de diversos países que van a participar en nuestra guerra civil, que repito que es una guerra ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Bien, el bando republicano internamente va a ir evolucionando a lo largo de la guerra, colectivizando las propiedades, se va a hacer como un experimento de colectivización al estilo soviético. Sin embargo, la guerra impide que este trámite se lleve con más celeridad, con más rapidez, y también las divisiones internas de la izquierda. Recordad que la izquierda está muy dividida, sobre todo hay mucha división entre los socialistas y los comunistas y anarquistas, ¿vale? Unos quieren unas reformas más lentas, otros quieren reformas más rápidas, unos quieren resistir a ultranza, otros no, otros quieren la rendición, querían pactar con Franco. Entonces va a haber como muchas divisiones y eso va a debilitar mucho a la Segunda República en sus momentos de agonía final. Aún así, a la República le va a dar tiempo a crear el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que lamentablemente lo van a disfrutar poco tiempo porque la guerra está a punto de terminar. En cuanto al bando franquista, pues como ya hemos dicho antes, Franco cuenta con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica, también de los falangistas, además de un fuerte apoyo internacional. El poder va a quedar más concentrado, la derecha va a estar más unida que la izquierda, los sublevados están más unidos y querían crear un poder fuerte que pudiera rectificar el rumbo de la República. Luego, pues, incluso se estuvo pensando en establecer un periodo transitorio de dictadura para restablecer la monarquía borbónica, incluso la monarquía de los Borbones, pero bueno, eso estaba un poquito en cuarentena, ¿no? No se sabía realmente lo que se iba a hacer. Entonces se designó un mando único que era Francisco Franco Bahamonde, como veis aquí saliendo de la reunión en Salamanca, en la que se le nombra jefe del Estado. Se crea como un gobierno en la zona franquista, tenemos un gobierno también en la zona republicana, es decir, hay dos Españas, dos gobiernos, y Franco recibe el título de caudillo de España y generalísimo de los ejércitos. Por lo tanto, es la máxima autoridad y a partir de aquí el poder va a permanecer en manos de Franco hasta 1975, que es el fin de la dictadura. Por lo tanto, Falange Española va a ser nombrado como el único partido permitido, no hay más partidos. Falange va a absorber a los demás partidos de derecha, como a los carlistas, a los monárquicos, etc. Y se va a producir mucha censura y purgas intelectuales de gente que no apoyaba al régimen, ¿no? al alzamiento nacional. Entonces va a haber un periodo de mucha represión. Y hablando de la represión, vamos a ver las consecuencias para ir terminando la clase. 500.000 muertos se cobró la Guerra Civil Española aproximadamente. Tenéis que añadir heridos, mutilados, problemas psicológicos. Y es que la Guerra Civil Española va a crear una brecha social importantísima que se va a mantener, además, con el rescoldo del odio de la dictadura franquista. Es decir, va a ser una herida no cerrada y que actualmente la memoria histórica, la ley de memoria histórica, se va a dedicar a intentar cerrar porque estamos recuperando los cadáveres, los difuntos de la guerra civil y eliminando las memorias de todo lo que conllevaba el fascismo y el franquismo. Bien,
Esta escena, bastante dura, como podéis ver, está reflejando el momento de ajusticiamiento de unos hombres. Y es que con la guerra civil, durante la guerra civil y también después, se va a llevar a cabo la represión. Se llevó a cabo represión en ambos bandos, en el bando republicano y también el bando franquista. Sin embargo, el bando franquista, por mantener luego el poder tras la guerra civil, lógicamente se va a cobrar más víctimas. Los llamados paseos, es decir, registros en las casas durante las noches, sacando a las personas que habían estado implicadas con la izquierda en algún momento de su vida, se van a hacer muy famosos, ¿vale? Estos sospechosos eran llevados a un cementerio y sin juicio previo se les fusilaba y se les echaba a una fosa común. Como digo, muchas personas murieron en estos años y muchos de ellos no se saben dónde se encuentran realmente. La ley de memoria histórica intenta recuperar a estos difuntos para que sus familias puedan honrar el lugar donde yacen. Ya sabéis que Federico García Lorca, por ejemplo, también fue fusilado en los primeros días de la Guerra Civil en Granada y desconocemos totalmente el paradero de sus restos. Bien, pues la represión entonces va a ser muy importante. La gente que no quiere ser reprimida se va a refugiar, vamos a ser refugiados, nos vamos a exiliar. Veis esta caravana de coches huyendo a Francia a través de los Pirineos, es decir, muchos republicanos, republicanos y gente temerosa de las consecuencias de la guerra huyen a Francia y colapsan las fronteras. En Francia realmente no hubo capacidad para absorber a tanta gente y se confinó a todos los refugiados españoles que fuimos refugiados, fuimos acogidos en campos de concentración. Cuidado, no confundir con los de nazismo, ¿vale? Estos son como lugares acotados, vallados para acoger a la población y que estuvieran allí en tiendas de campaña, etcétera. Y las condiciones eran malísimas, por supuesto, pero era una forma que tenía Francia para acoger a los refugiados y absorberlos lentamente. Poco después va a estallar la Segunda Guerra Mundial y entonces todo se va a ir al traste otra vez y va a haber un reajuste de población porque Hitler va a entrar en Francia y la va a conquistar. Bien, algunos ilustres refugiados andaluces. Tenemos, por ejemplo, a Luis Cernuda, nuestro gran literato, que además de ser abiertamente homosexual, era de izquierdas, por lo tanto, no tenía nada que hacer en España, en la España de Franco. María Zambrano, nuestra gran filósofa malagueña de Vélez, Málaga, también se refugió en el extranjero. O Juan Ramón Jiménez, nuestro gran escritor onubense, famoso por la novela Platero y yo. Bien, pues estos son algunos de los ilustres, entre tantos otros, que se refugiaron fuera de nuestras fronteras, el exilio, que se llamó, ¿no? La España del exilio. Y entonces vamos a tener un empobrecimiento bastante fuerte de España, se va a pasar mucha hambre, racionamiento de comida, ya hablaremos de eso en el capítulo del franquismo. Y también aislamiento internacional, porque cuando las potencias del eje sean destruidas en la Segunda Guerra Mundial, Franco se va a quedar solo, se va a quedar sin aliados exteriores y vamos a tener un periodo de aislamiento que aún va a recrudecer más la penuria de la posguerra civil española. Con todos estos intelectuales que huyen, España entra en un retroceso cultural prácticamente medieval. Artistas, escritores, periodistas huyeron de España y encontraron refugio, sobre todo en Latinoamérica. Esta España del exilio pues va a ensombrecer a la España autóctona, que va a quedar un poco relegada, ¿no? Culturalmente, una cultura controlada por Franco, controlada por el poder, por el partido político, y que no va a dar lugar a la libertad para nada, ¿no? Se inicia entonces el periodo del franquismo durante prácticamente 40 años y con esto hemos concluido la Guerra Civil Española. Esta sería la parte en inglés de la Guerra Civil.
os tenéis que ir a la página 85 del libro. Sería aquí. ¿Vale? Y yo voy a ir señalando la parte más importante porque la guerra civil tiene 3 páginas aquí en el libro. 85, 86, 87, pero solamente yo voy a pedir algunas partes. Por lo tanto, vamos a centrarnos en primer lugar en la página 85. Bien, la página 85 se denomina, como podéis ver, The Start of the Spanish Civil War. Es decir, Spanish Civil War es la guerra civil española. Y como podéis ver, bien, aquí menciona algunas de las tensiones crecientes, ¿no? Como dice aquí, tensiones crecientes, tensiones que van creciendo. Bueno, realmente aquí lo que habría que saber es the attempt coup, es decir, el intento de golpe de Estado, ¿vale? Es como se prepara el golpe de Estado. Entonces, esta sería la parte que hay que estudiarse de inglés en este apartado, ¿vale? Entonces, esto de aquí, the attempt coup. Palabras importantes que tenemos aquí. Pues, por ejemplo, podemos observar la palabra military coup. Aquí la tenéis. Golpe de Estado militar against the government. Aquí menciona al general Sanjurjo, al general Mola y al general Franco como los 3 directores de del golpe de Estado. Ya sabéis que Sanjurjo y Mola van a morir durante la guerra con 2 accidentes de avión y Franco va a quedar como el caudillo y el único dirigente. Bien, the coup succeeded, es decir, el golpe de Estado tuvo éxito in taking control of Spanish Morocco, Castilla y León, Galicia, Navarra, and various cities of Andalucía, Sevilla, ¿vale? Bien, Granada también en un poquito tiempo. Entonces, esto también hay que saberlo, es decir, las regiones en las que triunfó el golpe de Estado. Muy bien. Si seguimos bajando, vamos a borrar todo esto, porque si no os vais a liar. Si seguimos bajando, dice que el golpe de Estado fracasó en Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares, ¿vale? Es decir, el golpe de Estado fracasó en todas estas zonas, como podéis comprobar. Vamos a ver esto. Fracasó en Madrid, Cataluña, ¿vale? Valencia, País Vasco, Cantabria y Asturias. Sobre todo Madrid y Barcelona, ¿no? Cataluña son las que más me interesan que recordéis que fracasa el golpe de Estado. This made a civil war inevitable. Es decir, como el golpe de Estado fracasa en algunas ciudades o en algunas zonas principales, sobre todo en las 2 capitales de España, en Madrid y Barcelona, que son las grandes capitales, pues la guerra civil fue inevitable, ¿vale? Es decir, la guerra civil ocurre porque el golpe de Estado fracasó, sencillamente. Muy bien. Esto en cuanto a esta página. Entonces, de la página 85, vuelvo a repetir, entraría, a ver si puedo poner una línea. Esto la verdad es que entraría este apartado que pone The Attempt Coup. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a la página siguiente, la página 86. El título es La vida durante la guerra civil, ¿vale? Life during the war.
The coup split the country into zones. Es decir, ya sabéis que el golpe de Estado divide a España en dos zonas, la zona republicana y la zona nacional. De aquí vamos a ver lo que tendríamos que estudiarnos. Voy a poner la flechita. Bien, en la zona republicana tendríamos que estudiar many anarchists believe in revolution and war at the same time. They start a social revolution. They collectivize land and businesses, sorry. They attack churches. Es decir, en la zona republicana se da la revolución y la guerra al mismo tiempo. Se inicia una revolución social colectivizando la tierra y los negocios, como ya os dije en la parte de español, y también se atacaron muchas iglesias. Se produce, aparte de la quema de conventos del año 31, también hay una quema de conventos del año 36. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser lo más importante de la zona republicana. Es lo que quiero que memoricéis. Mientras tanto, en la zona nacional, o la zona sublevada, hay que saber que el general Franco, General Franco, was named Generalissimo of the Nationalist Army and Head of the State. Head of State es el jefe del Estado. Es decir, que Franco es nombrado el líder del movimiento nacional en octubre del 36. Muy prontito, ¿no? Respecto a la duración de la guerra civil. Spain was in a state of war, es decir, España estaba en estado de guerra, y aquí viene en marrón Falange Española Tradicionalista de las Jons, es decir, este es el partido, estas son las siglas, ¿no? Este es el nombre completo de Falange, fusionado con las Jons. Bien, the nationalist regime systematically repressed its opponents, es decir, el régimen nacionalista, es decir, el régimen franquista, sistemáticamente reprimió a sus oponentes, incluidos sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas. Es decir, la represión, ¿de acuerdo? Eso es lo que habría que saber de aquí. Entonces, de la zona republicana sabemos que se hace una revolución y una guerra al mismo tiempo, colectivizando tierras, fábricas y atacando iglesias, y de la zona nacional, que Franco es nombrado generalísimo, jefe del Estado, y que el único partido era Falange Española Tradicionalista de las Jons, y que los oponentes eran sistemáticamente reprimidos. La siguiente página es el desarrollo de la guerra. The progression of the war. Bien, este apartado estaría bien que lo leyerais, pero no voy a preguntar nada, ¿vale? Simplemente para que veáis, bueno, algunos nombres importantes como Battle of Madrid, la batalla de Madrid, que ya sabéis que es todas las batallas que hay alrededor para intentar conquistar la ciudad, ¿vale? Como Jarama, Guadalajara. Mira, viene aquí incluso que los rebeldes, es decir, los nacionales y los italianos conquistan Málaga. Y nombra un poco el tema de la carretera de Almería, ¿no? La desbandada. Bueno, vienen un poco las fases de la guerra. Esta parte, la verdad, si os la sabéis en español, sería suficiente. Bien, pues esto sería la parte que tenemos que estudiarnos en inglés de la Guerra Civil Española.